Bienvenidos a la actualización científica sobre el manejo clínico de la coinfección de VIH con tuberculosis, presentada por el Dr. Nelson Delgado Torres, médico especialista en enfermedades infecciosas por la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, máster en VIH por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Su consulta médica está enfocada en enfermedades de transmisión sexual, diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con VIH, hepatitis, tuberculosis y neumonía. Bienvenido, Dr. Delgado. Vamos a hablar sobre el manejo de la coinfección VIH-tuberculosis. Empezó siendo un virus que no tenía un origen cierto, empezó atacando a personas que tenían algunos factores de riesgo, hombres que tenían sexo con hombres, y mal llamada en algún momento la pandemia rosa, ¿no? En algún momento, pues el VIH lo que hizo es atacar a personas que tenían este factor de riesgo. Y el virus, en consecuencia, lo que hacía era debilitar el sistema inmunológico de las personas. Y hemos llegado incluso a épocas actuales en donde lamentablemente todavía seguimos haciendo diagnósticos tardíos, donde no tenemos todavía a veces la posibilidad de que todas las personas accedan a servicios de atención en salud como para nosotros poder ir testeando y viendo quiénes son los portadores de esta condición del virus del VIH. Como seguimos todavía con estas falencias en nuestros sistemas de salud, vemos que los sistemas inmunológicos todavía son susceptibles de presentar enfermedades que puedan disminuir las defensas, estas enfermedades llamadas oportunistas. Y una de estas enfermedades oportunistas, tuberculosis, tiene un gran impacto en la población de pacientes cuyos CD4, cuyos linfocitos TCD4 están disminuidos por debajo de un límite en donde al cuerpo lo hace susceptible de tener ya estas enfermedades oportunistas. Y hablando ya en coinfección VIH-tuberculosis, en Ecuador en el 2022 se notificaron 6.872 casos de tuberculosis sensibles, de las cuales 764 casos fueron de coinfección tuberculosis VIH. A nivel mundial, la coinfección tuberculosis VIH sigue siendo un problema significativo. En el año 2021, la OMS estimó que hubo 291,000 casos nuevos de tuberculosis en personas con VIH, lo que representa alrededor del 10% de los casos nuevos de tuberculosis. Y aquí vemos a nuestro primer agente, ¿no? Nuestro primer agente oportunista. Tuberculosis siempre va a ser prevalente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque la infección de tuberculosis vemos que está presente en algunos lugares hasta en 2/3 partes de la población, esto generalmente en Latinoamérica. Entonces vemos que las personas infectadas con este germen, que lo tienen como una infección latente, ¿sí? Una infección que no causa síntomas, una infección silente, una infección dormida, está generado por una micobacteria. Tiene una gran pared celular rica en ácidos micólicos. Estructuralmente se presenta como un germen gram positivo, pero no retienen coloración violeta de gram. Tienen una segunda membrana de péptidoglicanos rígida, bacilos ácido alcohol resistentes, son bacterias aerobias. Y en especies están clasificadas en 4 grupos. El complejo tuberculosis, complejo de la micobacteria tuberculosa, bovis, africanum, caneti, microti, pinipedi, caprae. La lepra también es una especie de bacilo ácido alcohol resistente. Aquí hay leprae y lepromatosis, la úlcera de Buruli y las micobacterias no tuberculosas. Todos estos en este grupo de pacientes VIH se presentan como enfermedades oportunistas. Oportunistas quiere decir que aprovechan la baja de defensas para producir enfermedad. Cuando esto ya sucede, el organismo de la persona ha transcurrido un periodo en el cual el virus del VIH disminuye las defensas de las personas, los linfocitos TCD4, y a la cabeza este organismo despierta de esa latencia y produce enfermedad. Y aquí vemos al agente causal del VIH, ¿no? Pertenece a la familia Lentiviridae, como el nombre lo indica, patología lenta, replicación lenta, produce enfermedades neurológicas, autoinmunes, inmunodeficiencias. El VIH-1, el más frecuente en la mayoría de países del mundo, más agresivo, este fue aislado en el año 83. El VIH-2, casi limitado al África Occidental, Senegal, Gambia, Angola,
está presente en monos Mangabey, menos agresivo y menos transmisible sin tratamiento. El paciente puede vivir por décadas. A este se le identificó en el año de 1986. Como vemos aquí, la puerta de entrada para la tuberculosis es respiratoria, ¿no? Y en algún momento, ¿sí? Cuando las defensas de las personas están sumamente bajas, salta incluso esa fase de, de una tuberculosis postprimaria. En personas inmunodeprimidas vemos que la tuberculosis primaria como tal está ausente y se convierte en una tuberculosis de tipo diseminado. Hablamos como tuberculosis primaria, aquellas tuberculosis incluso que potencialmente pueden formar cavitaciones, pero como estamos hablando de personas sin defensas, las personas que conviven con la coinfección del virus VIH, hace que estas tuberculosis pasen directamente a otros órganos. Estamos hablando de presentaciones de tipo miliar, estamos hablando de derrames pleurales, estamos hablando de que las tuberculosis pasan a huesos, a riñón, a sistema nervioso central. Entonces vemos que el VIH por su cuenta destruye los CD4 en un momento en que el VIH está en una fase de latencia. Y esto, a medida que pasen los años, se dice que por término o por promedio de 7 a 10 años, el virus del VIH comienza a destruir y a depletar los CD4. Cuantos menos CD4, menos competentes del sistema inmunológico. Un sistema inmune incompetente propenso a presentar tuberculosis primaria, más reactivaciones, no granuloma y una difusión hematógena. ¿Los pacientes coinfectados podrían transmitir más tuberculosis? No, ya que tienden a tener menos cavernas. ¿Los pacientes TB-VIH mueren más de tuberculosis? Y la respuesta es sí, porque las formas de tuberculosis diseminadas son más complicados y difíciles de diagnosticar. Hablamos también de un acápite que es tuberculosis e inmunodepresión como para extrapolar algunas situaciones que suceden en tuberculosis y otro grupo de pacientes inmunodeprimidos que no llegan a tener VIH, pero que igual son inmunodeprimidos. En este subgrupo o en este universo de inmunodepresión, estamos hablando de pacientes que tienen diabetes, pacientes trasplantados, pacientes que son inmunodeprimidos porque reciben medicamentos biológicos como el infliximab, el etanercept, el adalimumab, corticoide terapia prolongada y citostáticos, extrapolando justamente también que la tuberculosis afecta a este grupo de pacientes inmunodeprimidos que no viven con virus, pero que igual siguen siendo inmunodeprimidos. Y la tuberculosis afecta más frecuente en pacientes VIH-Sida entre 20 a 40 veces más. Obviamente hay un aumento en la carga viral y esto hace que disminuyan los CD4 y agrava la fase SIDA, ¿no? CD4 mayor a 200, ¿sí? Es la tuberculosis del inmunocompetente. Aquí vamos a ver justamente las características radiográficas acordes a esa situación, donde hay un sistema inmunológico todavía funcionando y presenta cavitaciones y predominio apical, una presentación de tuberculosis de personas que incluso no viven con el virus. Pero ¿qué es lo que sucede cuando ese número de CD4 es menor a 200 y hacemos los controles radiográficos? Vamos a encontrar radiografías pulmonares atípicas, lesiones basales, ausencia de cavitaciones. Aquí hablamos de las policerositis de Concato, que son esas policerositis que se presentan a nivel peritoneal, a nivel pleural, pericárdica, y que potencialmente presentan un cuadro de una tuberculosis diseminada. Fíjense ustedes en este grupo de pacientes con menos de 200 CD4, VIH, tuberculosis, las radiografías pueden ser hasta normales en el 10% de los casos. Estamos hablando de que el paciente presente enfermedad activa de tuberculosis y no hay radiografía patológica. Y las tuberculosis en este grupo de pacientes ya con depresión de CD4 son de forma diseminada e incluso con afectación del sistema nervioso central.
mayor frecuencia de multiresistencia, mínimo a isoniazida y rifampicina. Cuando la inmunidad cae por debajo de 350 CD4, hay un margen de riesgo de tuberculosis, nueva infección, reinfección, reactivación o infección previa. El VIH, mayor factor de riesgo de tuberculosis hasta la progresión más rápida y más mortal. La tuberculosis es la primera causa de muerte en el paciente VIH e incluso hay más muertes de tuberculosis por tuberculosis no diagnosticadas. Nosotros tenemos a veces un concepto que no se adapta al inmunodeprimido. Entiéndase que la tuberculosis en el inmunocompetente se adapta a la presentación sintomática, al, al sintomático respiratorio como tal, que es un concepto que nos enseñan mucho cuando estamos aprendiendo esto en pregrado, que es la tos, la expectoración por más de 15 días y algún síntoma de tipo constitucional como pérdida de peso que se acompaña de diaforesis. Esa es la presentación del sintomático respiratorio, muy adaptable a la condición de un paciente que no vive con virus y que potencialmente tiene un sistema inmunológico funcionante. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no diagnosticamos tuberculosis en el inmunodeprimido? Claro, y teniendo en cuenta que hay un grupo de inmunodeprimidos no VIH que también son inmunodeprimidos y que potencialmente extrapolamos los síntomas del VIH para decir que pueden tener presentaciones atípicas de la tuberculosis. No diagnosticamos porque los síntomas respiratorios en la persona que vive con el VIH prácticamente no existen. Si no existen linfocitos, probablemente no va a haber secreciones. Y no hay secreciones porque no hay la formación de pus. Y no hay la formación de pus porque no hay CD4. Y si no hay secreciones, no hay sintomatología respiratoria clásica de una presentación del inmunocompetente. En el inmunodeprimido, si no hay secreciones, si no hay pus, si no hay expectoración, las radiografías potencialmente están normales y sin radiografía patológica, decimos este paciente que está en plena etapa VIH-Sida, pues simplemente no vamos a encontrar lesiones características de tuberculosis. Por eso es que las muertes por tuberculosis en el contexto de VIH son más grandes porque a veces incluso a los médicos se nos pasa los diagnósticos de que el paciente realmente tiene un proceso de tuberculosis activa y estamos viendo tuberculosis activas con radiografías normales y estamos viendo tuberculosis activa en este grupo de pacientes VIH con otra forma de presentación no adaptable a la del sintomático respiratorio. Aquí los síntomas incluso de tuberculosis pueden ni siquiera presentarse sin sintomatología respiratoria clásica. Estamos hablando de que en el inmunodeprimido, VIH, SIDA, tuberculosis, los síntomas son pérdida de peso, diaforesis o un síndrome febril que no cede o sin una causa aparente. Esa es la presentación clínica del paciente que tiene una depresión de linfocitos TCD4 y en etapa SIDA. Al no haber CD4, no estamos hablando de que los bacilos de etapa de latencia presentes en la parte respiratoria puedan hacer la formación de un granuloma, de una caseificación, de una calcificación que pueda contener al germen en la parte respiratoria. Como no hay los linfocitos TCD4, se pierde esa capacidad de formar granulomas y de contención de los bacilos en la parte respiratoria y estos bacilos comienzan a diseminarse. En cuanto a las baciloscopías de esputo para el diagnóstico de una tuberculosis pulmonar, la baciloscopía negativa 24 a 61% de los casos confirmados son tuberculosis paucibacilares. No distingue entre tuberculosis sensible y resistente. La OMS no respalda técnicas de concentración por factibilidad. Técnicas de concentración podrían incrementar la detección y se puede hacer una estrategia de 2 muestras en el mismo día, pero recordemos que la sensibilidad de esta situación es muy baja, ¿sí?
Por lo tanto, la tuberculosis pierde, el diagnóstico de la tuberculosis mediante baciloscopía pierde su función, porque estamos hablando de tuberculosis de inmunodeprimidos, son tuberculosis pauci-bacilares y de difícil aislamiento microbiológico, al menos por una técnica de baciloscopía en esputo. Pero vamos viendo que avanza la ciencia con el paso del tiempo y vamos viendo métodos diagnósticos que son mucho más sensibles y muchos más específicos. Llegamos incluso a las técnicas de antígenos, es decir, técnicas como la prueba de LAM, que puede detectar cierta capacidad de bacilos, por ejemplo, en muestras de orina, ¿sí? Estamos aquí viendo que para que una muestra de LAM pueda detectar bacilos, estamos hablando de que tiene que tener al menos entre 50 a 150 bacilos por ml justamente de una muestra. El LAM, por ejemplo, vamos a hablarlo más adelante, es un antígeno de la cápsula, ¿sí?, del bacilo, que se la detecta en algunas muestras en el organismo. Pero en estos albores de la ciencia estamos llegando justamente a potenciar métodos de biología molecular. En algún momento el GenExpert, ¿sí?, podía detectar ADN y material genético del bacilo, tenía que tener entre 50 a 150 unidades formadoras de bacilos justamente para obtener una muestra positiva de ADN. Y esto en tuberculosis a veces extrapulmonar no era tan factible, porque si hablamos de las tuberculosis extrapulmonares, estábamos diciendo que las tuberculosis eran paucibacilares. Había el concepto del médico, por ejemplo, de que si la muestra de GenExpert en una muestra extrapulmonar potencialmente pueda salir negativa, el médico lo interpretaba como que el paciente no tenía tuberculosis. Es el método el que no está en capacidad de detectar tuberculosis y las muestras que se obtienen de tuberculosis extrapulmonar son de menos cantidad de bacilos. Por lo tanto, la biología molecular, un GenExpert convencional, no era muy útil para el diagnóstico de tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Y estábamos hablando de métodos diagnósticos, incluso como el MIGIT, que necesitaba entre 10 a 100 unidades formadoras de colonias. Pero llegamos a épocas actuales como en donde tenemos una renovación del GenExpert y esto progresó a tener un GenExpert Ultra, en donde nosotros podemos con este método detectar muestras que tengan 16 unidades formadoras de colonias. Imagínense lo que era anteriormente tener muestras en donde teníamos que detectar, en donde el método podía detectar más de 100 unidades formadoras de colonias. Con esta nueva versión del GenExpert podemos detectar desde 16 unidades formadoras de colonias. Por lo tanto, esto aumenta la sensibilidad de diagnóstico incluso en tuberculosis extrapulmonares. Pero ojo, el hecho de que incluso existan renovación en estos métodos, si la muestra tiene menos cantidad de bacilos, tampoco quiere decir que el paciente no tenga tuberculosis. Simplemente que el método no está en capacidad de detectar menos unidades formadoras de colonias, ¿no? ¿Qué es lo bueno también de GenExpert Ultra? Que aparte de eso podemos detectar si es que el paciente está presentando una tuberculosis multidrogo resistente, porque podemos determinar sensibilidad incluso a rifampicina. Entonces, por un lado, el GenExpert Ultra aumenta la sensibilidad en algunas muestras extrapulmonares, ¿sí? Y nos indica incluso la posibilidad de que el paciente esté cursando con una tuberculosis MDR. Tenemos también la capacidad de poder observar algunas imágenes mediante tomografía. Si estamos hablando de que radiográficamente la radiografía de un paciente con VIH, SIDA, no presenta las características habituales de cavitaciones y de lesiones apicales, pues una tomografía nos aumenta la sensibilidad diagnóstica, identificando algo que se llama patrón árbol en brote, ¿no? Esa condensación centroacinar que está dispuesta en forma de brotes de ramas en el árbol bronquial y que nos da indicios de que el paciente pueda tener una tuberculosis, ¿no?
Las tuberculosis extrapulmonares representan el 10 al 20% del total de casos en VIH negativos. En VIH es más frecuente, 30 al 40%, tanto que es así que esta enfermedad marcadora hasta 1993 junto con formas diseminadas, excluyendo la tuberculosis pulmonar. En general, de diagnóstico más difícil, es paucibacilar, simula otras afecciones, escasa frecuencia de fármaco resistencia porque son justamente tuberculosis paucibacilares. Y esto es lo que a veces nosotros vemos en los pacientes, pacientes con radiografías normales, pero que sin embargo tenemos formas de tuberculosis extraganglionar. El paciente que venga con VIH-Sida y que presenten estas escráfulas, estas adenopatías flogosas, inflamatorias, pues que puedan tener incluso, como en la imagen de allí, lesiones tipo fístulas purulentas, pues bueno, esto es lo que nosotros tenemos que descartar como tuberculosis en este grupo de pacientes, ¿no? Ir encaminando nuestros diagnósticos, no tanto por la radiografía, no tanto por la baciloscopía, sino por una situación clínica, partiendo de que el paciente es justamente un paciente VIH en condición SIDA y que presenta tuberculosis extrapulmonar. El tratamiento para la tuberculosis en el paciente coinfectado, bueno, los 2 meses de tratamiento de 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y una fase de consolidación de 4 meses de isoniazida y rifampicina, ¿no? Tratamiento más corto y eficaz hasta la fecha, menores tasas de recaídas y resistencias, obviamente si está bien tomado y el paciente tiene la adherencia al tratamiento. De estas drogas, la rifampicina es la clave en la supervivencia del paciente a corto y largo plazo. Mala absorción en pacientes VIH por tratamiento diario. El tratamiento diario es clave para una buena absorción y evitar recaídas y fracasos. Cuanto más rifampicina, mejores resultados a corto y a largo plazo, ¿sí? Esto es el esquema recomendado para tratar la tuberculosis sensible en VIH. Hasta los 6 meses en la mayoría de casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Podemos a veces no definirlo como 6 meses, ¿no? Se pueden ampliar hasta 9 meses si es que al segundo mes hay una lesión cavitaria o hay lesiones muy extensas. Y obviamente en formas extrapulmonares como la tuberculosis del sistema nervioso central, la osteoarticular y la diseminada, obviamente con una duración de 1 año. ¿Cuál parece ser la medida preventiva más eficaz de la tuberculosis asociada al VIH? Pues nada, el Targa o el HAART, que es el tratamiento antirretroviral de gran actividad, ¿sí? Que es la mezcla de drogas y de componentes justamente para disminuir la carga viral en los pacientes hasta que estos tengan carga viral indetectable. El HAART reduce el 60% a nivel poblacional la incidencia de tuberculosis en VIH-Sida. Pero ojo, aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Hay un grupo de pacientes que van a tener un sistema inmunológico muy debilitado, producto de la evolución natural de su enfermedad de VIH, y en estos pacientes tenemos que tener conciencia de que pueden presentar este síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Como son pacientes cuyas tuberculosis no generan a veces muchos síntomas, pero sin embargo que producen enfermedad diseminada, tenemos que tratar de diagnosticar la tuberculosis de alguna manera, porque si esta no está afiliada al inicio del tratamiento antirretroviral, puede haber una reacción inflamatoria exagerada producto del aumento de los linfocitos TCD4. Nosotros los infectólogos tenemos un término que cuando la tuberculosis no está diagnosticada y se presenta el síndrome de reconstitución inmune al inicio del tratamiento antirretroviral, pues el paciente se incendia. Hay una desmejoría, digamos, paradójica, porque si yo inicio tratamiento antirretroviral para que el paciente empiece a mejorar su condición inmunológica y ocurre todo lo contrario, el paciente comienza a tener fiebre, el paciente comienza a tener abscesos, el paciente comienza a empeorar la parte neurológica, hay una peritonitis, pues esa justamente podría ser la
respuesta inmunológica exagerada al inicio del tratamiento antirretroviral y esto se lo considera como el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Por lo tanto, ¿qué se recomienda? Primero, tratar de diagnosticar a las enfermedades oportunistas que potencialmente pueden ocasionar síntomas al iniciar un tratamiento antirretroviral, al despertar al sistema inmunológico. Por lo tanto, primero tratamos y diagnosticamos los oportunistas y posteriormente empezamos tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, diagnosticamos tuberculosis y damos tratamiento para tuberculosis y después empezamos el tratamiento antirretroviral. Tenemos que saber de alguna manera la condición clínica del paciente para no apeorar su estado de reacción inflamatoria. Y esto ocurre en pacientes que potencialmente pueden tener menos de 50 CD4. Tenemos criterios diagnósticos mayores cuando iniciamos tratamiento antirretroviral, adenopatías nuevas o agrandadas, abscesos fríos u otro compromiso focal de tejidos, hallazgos radiológicos compatibles que en un inicio no eran posibles de ver, pero que con el tratamiento antirretroviral vemos que mejora la inmunidad y al mejorar la inmunidad va detectando los oportunistas y estas reacciones inflamatorias obviamente se vamos observando en los estudios imagenológicos, ¿no? La tuberculosis del sistema nervioso central se presenta, empieza a presentar síntomas o simplemente si es que había eso, se van agravando. La serositis pleuropericárdico-peritoneal se presentan de nuevo o van agravando. Y hay criterios diagnósticos menores, síntomas constitucionales, síntomas respiratorios agravados, dolor abdominal nuevo o agravado acompañado por peritonitis, hepatomegalia, esplenomegalia o adenopatías abdominales. Iniciamos tratamiento antirretroviral y el paciente empeora, el infectólogo dice, el paciente se está incendiando. Esto es la reconstitución inmune de algo que yo posiblemente como médico no pude diagnosticar en un inicio. Pero, claro, tenemos que primero diagnosticar para nosotros tratar. Y una vez de que empecemos tratamiento antirretroviral, pues el paciente esté en control de sus procesos oportunistas. Un síndrome de reconstitución inmune leve o moderado ocurre hasta en un tercio de los pacientes con tuberculosis que inician HART. Las formas graves son raras. Puede también presentarse como fiebre, agrandamiento ganglionar, empeoramiento de los infiltrados pulmonares, la presencia de abscesos. Ocurre habitualmente dentro de los 3 meses de iniciado la terapia antirretroviral, siendo más común en pacientes con menos de 50 CD4. El tratamiento con AINES y corticoides es beneficioso. Usualmente no es necesario suspender la terapia antirretroviral. Novedades en TB-VIH. El estudio Camellia demostró la necesidad de iniciar precozmente el Targa en pacientes con menos de 200 CD4 a las 2 semanas de iniciado tratamiento antifímico, so pena de un aumento de la mortalidad si se inicia a los 2 meses. La coadministración de rifampicina antirretrovirales, pues bueno, tenemos que tener cuidado con los inhibidores de la proteasa, está contraindicado, inhibidores de la transcriptasa no nucleosídicos. Tenemos que tener en cuenta que el efavirenz sí se lleva con tratamiento antifímico, pero obviamente efavirenz en estos momentos prácticamente está en desuso, al menos en nuestro medio, porque en vez de efavirenz utilizamos inhibidores de la integrasa como el dolutegravir, que aparte de no tener esta situación de efectos colaterales del efavirenz que tenía que ver con presentaciones psicológicas, psiquiátricas, alucinaciones, delirios, mal dormir en los pacientes, pesadillas, pues dolutegravir no tiene ese efecto colateral y dolutegravir tiene alta barrera genética. Con etravirina está totalmente contraindicado, con inhibidores nucleosídicos está permitido y el raltegravir, al igual que los otros inhibidores de la integrasa, está justamente acorde a esa situación. Claro, tenemos que tener en cuenta que este medicamento dolutegravir que reemplazó a efavirenz, dolutegravir, sí compite con la situación de rifampicina y tenemos que administrar una doble dosis del mismo, ¿no?
lo que tenemos que tener en cuenta son medicamentos que puedan, que puedan competir con los antirretrovirales en su metabolismo, ¿sí? Como por ejemplo el vitegravir, por ejemplo, antagonistas del CCR5 como el Maraviroc, ¿sí? Esas son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La coadministración de inhibidores de la proteasa, ¿sí? Pueden competir con rifampicina. ¿Cómo tratar el VIH si el paciente también toma rifampicina? Utilizar preferentemente Favirenz en dosis normal. Es la mejor opción en coinfección, pero Efavirenz tiene todo ese proceso, lastimosamente, de efectos colaterales en la parte psicológica, psiquiátrica del paciente, ¿no? Hay pacientes que simplemente no lo toleraron y hay una condición de Efavirenz que tiene baja barrera genética. ¿Qué quiere decir esto de baja barrera genética? Son aquellos medicamentos antirretrovirales que si el paciente no los toma de manera adecuada, los toma de manera intermitente, o simplemente a veces lo deja o lo vuelve a tomar, generará resistencia tempranamente. Entonces, a eso llamamos una baja barrera genética. Efavirenz se lleva muy bien con tratamiento antifímico, pero lamentablemente tiene sus efectos colaterales y últimamente está en desuso. A este Efavirenz lo reemplazamos con inhibidores de la integrasa. Ese inhibidor de la integrasa es dolutegravir y se lo administra en doble dosis. Van quedando de lado las administraciones también de inhibidores de la proteasa. Sí, en esas condiciones está totalmente contraindicado la administración de tratamiento antifímico. La nevirapina se lo hace a doble dosis. El raltegravir se lo podría utilizar también a doble dosis como todo inhibidor de la integrasa. Saquinavir está descontinuado dentro de la terapia antirretroviral, ¿sí? Y bueno, AZT, D4T se pueden utilizar y dar triple terapia con los DITIAN, con abacavir, con sidobudina, con lamivudina, y no hubiese ningún tipo de problemas, ¿no? Con Caletra, que es lopinavir, ritonavir, ¿sí? Hay mala tolerancia gastrointestinal. En todo caso, en este tipo de situaciones, si es que se tendría que utilizar rifampicina, se lo cambiaría por otro tipo de antifímicos como moxifloxacina, levofloxacina, gatifloxacina, y poder suspender mejor el fármaco antifímico y pasar de 6 a 12 a 18 meses de tratamiento. Claro, en nuestro medio ya estamos utilizando dolutegravir, que sí no es lo mejor, pero en todo caso es más tolerable y se duplica la dosis del mismo, ¿no? No está por demás informar que los pacientes que tengan menos de 200 CD4 tenemos que utilizar el cotrimoxazol como terapia profiláctica, bien sea para neumocistosis o para reactivación de toxoplasmosis, generalmente en sistema nervioso central, esto con menos de 200 CD4. La conclusión, tratamiento antifímico, estamos ya en época de simplificación. ¿Qué quiere decir simplificación? Donde las drogas de tratamiento antirretroviral que antes venían por separados, vienen en un solo componente diario para mejorar la adherencia del tratamiento antirretroviral. Antes, el paciente, incluso por una situación de tomar mucha medicación, muchas pastillas, no tenían esa adherencia al tratamiento. De la mejor manera se combinaron todos estos componentes, este cóctel de drogas en un solo componente, simplificando el tratamiento y que las medicaciones de tratamiento antirretroviral de gran actividad del Targa venga en un solo comprimido. En épocas actuales del paradigma en nuestro medio es tenofovir, lamivudina, dolutegravir, y si estamos con tratamiento antifímico, doble dosis de dolutegravir, ¿sí? Y obviamente el cotrimoxazol. 7 comprimidos para tratar pacientes con tuberculosis VIH, fácil de decir, mucho más complicado en la vida real. Muchísimas gracias. ¿Qué dificultades comunes enfrentan los clínicos al tratar la coinfección de VIH y tuberculosis? Gracias por la pregunta, muy buena, por cierto. Primero, para diagnosticar tuberculosis tenemos que pensar en tuberculosis. Y como yo hablaba en mi exposición, muchos diagnósticos de tuberculosis son infradiagnosticados en enfermedad VIH avanzada. La presentación de estos cuadros radica en que no solo es tuberculosis, sino son varios cuadros clínicos a veces y oportunistas, mientras más inmunodeprimido esté el paciente.
no solo es hablar de tuberculosis, a veces es hablar de otros oportunistas como micosis sistémicas, como micobacteriosis. Hay un componente constitucional, pérdida de peso por diarrea crónica. Entonces es muy complejo el tratar de diagnosticar tuberculosis porque hay muchos síntomas que se superponen debido a otros oportunistas. Pero también es cierto que si no pensamos en la presentación clínica de la tuberculosis en este grupo de pacientes, son tuberculosis que no van a ser diagnosticadas porque son tuberculosis paucibacilares, son tuberculosis de difícil aislamiento microbiológico, son tuberculosis de la presentación del inmunodeprimido con pérdida de peso y diaforesis. Y si no diagnosticamos la tuberculosis, son pacientes que se van a morir teniendo enfermedad activa por tuberculosis. Diagnóstico de la tuberculosis desde el punto de vista microbiológico es un verdadero reto, pero que no se nos olvide que ante la falta de métodos diagnósticos que habitualmente tienen estos pacientes, tenemos manera de justificar un tratamiento antifímico por la situación y el contexto clínico que tienen estos pacientes de presentar enfermedad activa por tuberculosis. En pacientes que tengan menos de 50 CD4, los síntomas no van a ser respiratorios. Si no hay síntomas respiratorios, no vamos a tener imagenología positiva y compatible con tuberculosis. No esperemos ver en 50 CD4, en 100 CD4, la cavitación apical, la tos de más de 15 días y la expectoración, que eso no va a existir. Tenemos que investigar incluso estos pacientes mediante una tomografía que a veces no está al alcance. En lugares donde tenemos métodos de apoyo diagnóstico, no es la vaciloscopía del esputo, sino es la fibrobroncoscopía, por ejemplo, en pacientes que puedan tener un patrón árbol en brote. Y por último, si no tenemos tampoco acceso a eso y el paciente está crítico, presenta un distrés respiratorio, que incluso pueda presentarse con otro tipo de oportunistas como una neumocistosis, pues justifico desde el punto de vista clínico que el paciente tiene tuberculosis y que riesgo-beneficio ante una muerte inminente, una complicación inminente, pues justifico el inicio de un tratamiento antifímico, no sin antes hacer el esfuerzo de tomar unas muestras y descartar en el peor de los casos que el paciente pueda tener una tuberculosis multidrogo resistente, ¿sí? Lo importante es siempre tratar de tomar una muestra. Pensar que las tuberculosis en estos casos son tuberculosis extrapulmonar y que el deterioro del sensorio en estos pacientes, por ejemplo, es la presentación de una meningitis tuberculosa, hacer una punción lumbar. Y lo que me va a orientar en esos casos, por ejemplo, en una meningitis tuberculosa, es una pleocitosis a predominio linfomonocitario y bueno, con acompañantes en ese líquido cefalorraquídeo de hiperproteinorraquia. Y a veces puede, como no puede estar, depende de la cantidad de unidades formadoras de colonias, la cantidad de bacilos que tenga la muestra, para que en ese líquido cefalorraquídeo pueda tener una hipoglucorraquia. Son cosas que salvan la vida del paciente, no necesariamente el aislamiento microbiológico, sino el contexto clínico global del paciente que ante una inminente complicación tengo que iniciar tratamiento antifímico. Ok, perfecto, muchas gracias, doctor. De un caso real, ¿cuál Uh sería el -huh. manejo integral de una trabajadora quien se encuentra en estado de embarazo, cursando la 26ª semana de gestación y hace un mes se enteró que fue infectada del virus del VIH por su pareja? Su pareja se encuentra muy grave por su estado avanzado de la enfermedad y ella actualmente está emocionalmente muy afectada. Ante todo, en este grupo de pacientes gestacionales, tenemos que tener en mente una situación: inicio de tratamiento antirretroviral lo más pronto posible. Independientemente de la edad gestacional, la paciente tiene que llegar al momento del parto con la menor carga viral indetectada posible primero, y en el mejor de los casos llegar al momento del parto con carga viral indetectable. Ahora, si es que al momento del parto la carga viral no sigue siendo detectable, o sigue siendo detectable, perdón, tiene que tener no menos de 1000 copias para que ese parto incluso pueda ser realizado por parto normal. Mayor a 1000 copias al momento del parto indica cesárea. Y obviamente las situaciones de para evitar la transmisión vertical del virus en la gestante, que van desde la administración de antirretroviral intravenoso como el AZT, el ácido budina, para evitar esa transmisión vertical, que el niño tenga carga viral detectable al momento del parto. Si es que hay carga viral detectable todavía, incluso el niño tendría que tener tratamiento antirretroviral profiláctico para evitar la transmisión
materno-infantil, la transmisión vertical del virus, ¿no? Pero todo tiene que y radica en la condición de que tengo que iniciar tratamiento antirretroviral lo más pronto posible. En nuestro medio ya tenemos dolutegravir, que significa supresión virológica inmediata, y segundo, alta barrera genética. Es decir, que una paciente que inicie probablemente con 3 meses de anticipación tratamiento antirretroviral es una paciente que probablemente va a llegar con carga viral indetectable al momento del parto, que es lo que se pretende. Y recordemos, carga viral indetectable, pues cero transmisibilidad, es decir, mejoramos notablemente esta condición de posible transmisión vertical del virus al nuevo ser.